Muy buenos días, oyentes de todo el país. Estamos ya en ampliación de noticias, en un día particularmente significativo por diversas razones. Como hemos visto, lo comentábamos con el primer ministro en el diálogo, él estaba en Miami, que en realidad si se creaba la ilusión que terminaban los sucesos y los problemas con aparentemente la suspensión de la huelga, es un error pensarlo así. Ya tenemos dos temas en cartera, a cual más complicado. Los diarios coinciden en decir que se rebaje el sueldo del presidente de la República y al mismo tiempo el tema de un fallo del Tribunal Constitucional que equivale al rompedero de cabeza mayor para el sector de economía. Consecuencias políticas de la aparente solución de la crisis. También todos los analistas políticos coinciden en que van a venir una serie de cosas. No estamos, pues, en tiempos muy calmos. Rosa María Palacios y Guido Lombardi, muy buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Vamos a tener una jornada bastante interesante. Por lo pronto está con nosotros el general Martín Balsa, que fue jefe del Estado Mayor General del Ejército de Argentina en los años del 92 al 99. Él ha sido invitado por la Comisión de la Verdad para participar en el Foro Internacional de la Negación al Reconocimiento. Y está acompañado además de la doctora Beatriz Albajar de la Comisión de la Verdad. Esta es una visita que tiene, por cierto, la mayor de las significaciones en el curso de los trabajos y ya muy cerca de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. General, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme. Doña doctora Beatriz Albajar, muy buenos días. Raúl, muy buenos días. Cuéntenos un poco lo de el Foro Internacional y sobre todo la visita del general Martín Balsa. Bueno, en primer lugar, importante la oportunidad que nos dan Raúl, Rosa María, Guido, de estar acá con ustedes para poder compartir lo que es este seminario que tiene un título muy sugestivo, ¿no? Que es de la negación al reconocimiento. Y la participación de personalidades tan importantes como el general Balsa, que nos ayudan a hacer un análisis de lo que le toca a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el contexto nacional. Es importante, el día de ayer hemos tenido el balance de lo que ha sido la actuación de los estados en los conflictos armados. De allí la experiencia del general Balsa en Argentina propiamente, Juan Rial con la experiencia que tuvo en el Uruguay, se analizó el caso de Chile, Guatemala, El Salvador, y obviamente las conclusiones a las que se arribaron el día de ayer son conclusiones que definitivamente también atraviesan la realidad nacional, ¿no? Respecto a lo que ha sido la participación de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos. ¿Qué tipo de conclusiones, por ejemplo, Beatriz? Bueno, son conclusiones que sí quiero dejar en claro, son parte de la investigación que estamos realizando porque todavía no podemos adelantar conclusiones, pero la primera es que en los conflictos internos las Fuerzas Armadas no deben de participar. Ese es un punto muy importante porque no están preparadas para ese tipo de conflictos. Ellas están preparadas para la defensa de los conflictos externos. Y en el caso peruano, el tema particular es que Sendero Luminoso y el MRTA eran enemigos totalmente no protocolares, por decirlo de alguna manera. No sabían dónde estaban. Eran enemigos que se escondían entre la sociedad civil. De ahí el gran problema que se ha originado con las graves violaciones a los derechos humanos. Señora doctora Albajar, está con nosotros también el general Balsa, como ha anunciado Raúl. General, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo se procesa desde el lado de las Fuerzas Armadas una comisión de la verdad? Que eso es, creo, el reto más difícil que vamos a tener que afrontar en el Perú en solo 30 días, cuando la comisión presente su informe final e identifique responsables. Las Fuerzas Armadas, cuando se identifica responsables, creen que han sido abandonadas por la sociedad, abandonadas por la oficialidad en algunos casos, y en ese momento pues hay tensión y hay rebeldía contra el resultado de estas comisiones. ¿Cómo se procesó esto en Argentina? Creo que en todos los países latinoamericanos donde desgraciadamente ocurrieron violaciones a los derechos humanos, la situación desde el punto de vista sociocultural, política, siempre fue diferente, ¿no es cierto? Pero yo comparto plenamente, y creo que hay dos datos que quisiera acentuarlos. Uno, lo que dijo la doctora,
que en la Argentina está regido por ley, no sé aquí en Perú, que las Fuerzas Armadas no deben participar en el marco interno, en los problemas de seguridad interior. Por varios motivos. No es su misión, no están organizadas, no están equipadas ni están instruidas para participar en ese tipo de conflictos. Y otro rasgo que quizás ocurrió en muchos países, en la Argentina vaya si ocurrió, es que en la respuesta que se dio en esa intervención se marginó todo condicionamiento al orden jurídico vigente. Pero lo más grave que también se marginó todo condicionamiento ético, moral y en algunos casos hasta religioso. Otra particularidad es que en el caso de la Argentina no pudo funcionar una comisión de la verdad como se ha organizado aquí. Allí, en el año 83, por decisión del entonces presidente, se instauró de inmediato todo lo relacionado para que actúe la justicia. Y así fueron juzgados y condenados los comandantes en jefes de las primeras juntas. Posteriormente, otro presidente los indultó, pero ya estaban condenados y destituidos. En estos momentos, leyes de obediencia debida, por ejemplo, han sido declaradas inconstitucionales por 4 jueces federales, ha estado ratificado por el Tribunal Superior, la Cámara Federal correspondiente. El Procurador General de la Nación ha hecho un dictamen también favorable a la declaración de la inconstitucionalidad y la decisión la tiene la Corte Suprema de Justicia. Hay más de 40 oficiales de las Fuerzas Armadas y muy pocos de la policía detenidos en este momento. Y dentro de ellos, posiblemente el año que viene, ustedes van a tomar conocimiento del juicio oral y público que se le va a hacer a algunos que ya habían sido condenados por otros delitos, pero este es terrible por el cual van a ser condenados, porque es por el robo de bebés, supresión de identidad, Videla, Macera, etcétera. Es decir, allá hasta ahora todo ha estado circunscrito al marco de la justicia, que es la más severa, pero creo que cada país debe ir adaptando de acuerdo a sus necesidades. Ahora, el Sábato produjo un informe respecto a los acontecimientos, y quizá el tema de fondo es por qué se dejaron de lado estos principios y valores éticos, morales y hasta religiosos. Por una estrategia, porque había que hacer eso para ganar la guerra desde el punto de vista de los integrantes de la Fuerza Armada. Me imagino que es un tema sobre el que se ha reflexionado también en la Comisión de la Verdad en el Perú, pero quizá eso es lo que tendríamos que saber para evitarlo en el futuro. El informe Sábato es el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Interviene un grupo muy selecto de personalidades y se conoce como informe Sábato. Se editó en un libro que se llama Nunca Más. Pero el informe Sábato no asignaba responsabilidades, sino lo pasó a la justicia para que fuera la justicia la que dictaminara. Es una obra que para el futuro es esclarecedora. Ahora usted hizo una pregunta que yo me la he formulado muchas veces y muchas veces me la han formulado. Desde fines de 1975 hasta febrero de 1978, yo estuve aquí en Lima. Estaba cursando la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. De manera que el 24 de marzo del 76, cuando se produce el golpe de la última y definitiva dictadura militar que existió en la Argentina, yo estaba aquí. Los 2 años más terribles de ese terrorismo de Estado no los viví en la Argentina, y los diarios argentinos, que sí los recibí acá, hablaban muy poco. Yo creo que hubo, no un factor, muchos factores para que hombres educados en un marco académico de respeto a los valores tradicionales de la civilización occidental se hayan marginado de todo ese condicionamiento, no solo legal, sino ético y hasta religioso. En la Argentina, en el ejército argentino, desde fines de la década del 50, hubo dos cosas que quiero resaltar. Primero, se incorporó una doctrina francesa para actuar el concepto de guerra interna. Claro, Francia lo necesitaba para poder actuar en Argelia, porque las atrocidades que cometió Francia no las cometió en París, fue
en el continente africano, en Argelia, en una provincia francesa, pero fuera del continente. Esa doctrina para actuar en el marco interno de guerra interna se enriqueció, digo enriqueció entre comillas, con la doctrina de la seguridad nacional a partir de 1965 implantada por los Estados Unidos. Entonces se identificó el enemigo interno, pero el enemigo interno era la propia población. Y en el caso particular de la Argentina, desde 1955 casi hasta 1983, con una breve interrupción, se consideraron dos enemigos internos. Por un lado, el Partido Justicialista, que había sido derrocado en el 55 y estuvo 17 años proscripto. Y el otro eran todos los que adherían a una ideología marxista-leninista. Es decir, se combatió algo ideológico con las armas. Eso hizo perder el rumbo, y cuando el rumbo se pierde y se vulneran los primeros derechos elementales del hombre, los tres derechos básicos, que son el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, ahí se vulneró el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y vulnerado una vez, ya luego siguió. Y se llegó a la desaparición forzada de personas, a la tortura, a la reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad, robos de bebés, etc. La respuesta que se le dio a una agresión subversiva, que de hecho existió, no fue toda la fuerza que se disponía con el orden jurídico vigente. Fue derrocar el gobierno constitucional el 24 de marzo del 76 e implantar un terrorismo de Estado. Eso fue lo terrible. General Balsa, usted, pues, efectivamente, como se lo decía antes de ingresar a micrófonos, es toda una personalidad, sobre todo porque es el caso de un hombre que sale y dice con toda franqueza: yo pido perdón en nombre de las Fuerzas Armadas por lo que ha ocurrido en mi país. Y a mí me interesa un poco el testimonio personal. ¿Cómo es que llega usted a este punto, un punto crucial, un punto definitorio, que sin duda le ha valido el reconocimiento nacional, pero que supongo que dentro de las propias Fuerzas Armadas tiene que haber significado muchísimos problemas? ¿Cómo es que evoluciona la mentalidad de un militar que se ve enfrentado en estas situaciones y que luego pues ingresa también al mundo democrático? Es muy importante este testimonio en la perspectiva del Perú, General Balsa. Nosotros hemos vivido momentos terribles bajo la administración de Fujimori, y hoy día vamos a tener que esperar que hombres como usted pudieran salir al frente a confesar también y a lamentar que hayan participado en temas tan oscuros y terribles. Reitero que yo en los años 76-77 estuve aquí, era mayor en aquel entonces, no sabía que iba a ser teniente general ni jefe del ejército. Los diarios argentinos informaban muy poco los primeros años. Cuando regresé a la Argentina, en febrero del 78, fue el año del Mundial, era la euforia propia de un acontecimiento que lo compartimos, la misma pasión Perú y Argentina por el fútbol. A partir del año 79, con una visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, empezaron a trascender cosas. Y yo escribí un libro hace poco, se llama Dejo Constancia, y siempre digo, si yo cuando empezaba a escuchar cosas, en mi interior no quería negarlas porque me resistía a creer eso. Es necesario también aclarar que, por ejemplo, en el ejército, quienes se marginaron en todo ese condicionamiento ético fueron grupos que actuaban en la clandestinidad y eran muy reducidos, menos del 10% el ejército. En el libro Nunca Más, que usted hizo mención del informe Sábato, hay 280 hombres del ejército nombrados, no con imputación jurídica, simplemente que han sido nombrados en un testimonio. Eran muy pocos, pero pocos hicieron mucho daño. Por supuesto que más tarde, cuando llegó el juicio de los comandantes en jefe, salieron a la luz atrocidades. Como ustedes posiblemente van a tomar conocimiento también de otras atrocidades, quizás el año que viene, cuando sean juzgados por delitos por los cuales no fueron juzgados, Videla, Macera, que me refiero a la supresión de identidad, el robo de bebé, juicio oral y público que se va a registrar, posiblemente se va a llevar a cabo el año que viene. Así fui tomando conocimiento
cuando asumí como jefe del ejército a fines del 91, me di cuenta que tenía que hacer, yo soy artillero, o era artillero, cuando estaba en la actividad, que tenía que hacer un fuego de ablandamiento docente sobre el personal de la fuerza, para ir preparándolo para el reconocimiento. Era un parto que tenía, un alumbramiento. Y así trabajamos despacio, diciendo cosas que evidentemente se concretaron en un mensaje que es el que tuvo mayor trascendencia, que fue el 25 de abril de 1995. Ese mensaje no fue del general Balsa. Yo tuve la responsabilidad, como jefe de Estado Mayor, de hablar en nombre del ejército, pero no tendría valor si fuera de Balsa. Creí, estoy convencido de haber interpretado el sentir institucional de la fuerza, de expresar a la sociedad argentina que había sido ofendida por hombres de uniforme, decir, sí señores, esto ocurrió, no se puede negar, no se puede negar más. El arrepentimiento, el pedido de perdón a una sociedad, e inclusive asumiendo una responsabilidad institucional que en lo personal no la teníamos nosotros. ¿Se sintió liberado usted? Exacto, y quizás sea hasta, pueda ser interpretado, decir, se dijo para sentirle liberado. No, yo creo que la liberación interior fue una consecuencia de haber respetado a la sociedad y decir, señores, no se puede sostener más, esto es inadmisible, tratar de justificar lo injustificable. Tenemos que hacer una pausa, son 8:28. La verdad que es impresionante el diálogo que venimos sosteniendo con el general Martín Balsa. Y también vamos a hablar un poco de la Comisión de la Verdad, que ha pedido 30 días más para la publicación del informe final. Y la doctora Beatriz Alba también nos añadirá algunos elementos. Pausa. Continuamos con ampliación de noticias. Estamos conversando con el general Martín Balsa y con la doctora Beatriz Albajar a propósito de la Comisión de la Verdad y del seminario, el Foro Internacional de la Negación al Reconocimiento. Veo que hay una serie de temas impresionantes, doctora Beatriz Alba, y además una serie de invitados, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuenta un poco los detalles mismos ya de este impresionante foro? Bueno, el día de ayer, como estábamos comentando al inicio de esta entrevista, hemos analizado todo lo que ha sido los conflictos internos, la participación de las Fuerzas Armadas. Hemos estado analizando también lo que significan los retos post-comisiones de la verdad, lo que va a significar este reto para nuestro país y lo que han sido las otras realidades de la región, sobre todo. El día de hoy también contamos con expertos internacionales que nos acompañan para analizar un tema que es crucial y es el de las reparaciones, ¿no? Acá también vamos a contar con la participación del Ejecutivo, básicamente los ministerios que tendrían dentro de sus líneas políticas y programas de acción la implementación de muchas de las propuestas que sobre este particular va a hacer la Comisión. También vamos a analizar el día de hoy el tema de las recomendaciones para el nunca más. Y esto sí atraviesa totalmente lo que son las políticas estructurales del Estado. Aportes para la reconciliación, ¿no es cierto? También exactamente, los aportes para la reconciliación que obviamente pasan por el tema de la verdad y la justicia. Porque el gran reto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú es que toda la sociedad en su conjunto tenga la capacidad moral de mirarse en un espejo y decir, esta soy yo y así no quiero ser en adelante, respecto de estos temas en la violación de derechos humanos. Eso tiene que ver con los desafíos post-Comisión de la Verdad. ¿Cuáles han evaluado? ¿Cómo sortearlos? Bueno, es que nosotros estamos justamente preparando lo que vendría a ser una especie de ente que permita la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Existen varios proyectos de ley que se están trabajando en el Congreso, porque va a ser muy importante que no solamente exista un ente gubernamental para estos efectos, sino va a ser muy importante la participación de la sociedad en su conjunto, porque si bien lo que vendría a ser una política nacional de reconciliación y reparaciones, tiene como entes principales a los tres poderes del Estado y a las instituciones públicas, la sociedad no se queda atrás en esta responsabilidad, porque la sociedad va a tener que acompañar, apoyar y sobre todo supervisar que efectivamente estas se realicen, ¿no? Pero, como repito, el gran reto es que exista esa sensación o esa necesidad, atrayendo las palabras del general Balsa,
de reconciliarse primero con uno mismo, ¿no? Con toda la sociedad, esa necesidad de solidarizarnos con el dolor de todas las personas respecto de las cuales nos mantuvimos muchos ajenos. Estaban sufriendo la desaparición de sus padres, sus hermanos, torturas, violaciones, pero sentíamos arrasamientos. que era allá lejos, ¿no es cierto? Y ese es un problema, obviamente, como conversábamos el día de ayer en el seminario, estructural del Estado respecto de la gran desigualdad que por años se ha mantenido en nuestro país. Doctora Alba, yo tenía una pregunta sobre ese tema porque hay un reto muy importante. Lo que sucedió en Argentina fue que justamente la persecución de estos grupos clandestinos del ejército se dio sobre profesionales de la clase media argentina que tuvieron una voz a través de sus madres, a través de su posibilidad de influencia sobre el sector público. En el Perú, la desaparición forzada de personas, la tortura, en fin, todas las violaciones mayoritarias de derechos humanos a cargo de las Fuerzas Armadas se dieron en poblaciones que viven en la miseria y en la marginación. Para reforzar tu argumento, Rosa María, en la revista Careta se dan algunas cifras. Probables sorpresas, dicen en el informe final. Más de 30.000 muertos dejó la guerra contra el terrorismo. El 50% eran ayacuchanos, el 75% eran quechuablancos. Así es. Por lo tanto, todavía hoy, para la sociedad política peruana, limeña, el tema es lejano. Y para muchos, y ese va a ser el trabajo de la Comisión de la Verdad, lo que se hizo no estaba del todo mal, porque se acabó con una amenaza al Estado peruano. ¿Cómo se va a trabajar sobre eso? Sobre todo teniendo en consideración que las Fuerzas Armadas podrían, y digo podrían porque no lo sé, compartir esa visión. Bueno, ese es el gran reto que tenemos, obviamente. Es un desafío para nosotros el lograr la sensibilidad, porque ese es el tema, que seamos sensibles al dolor de todas las personas que han sufrido, lo que conversamos hace un momento. Esta gran tarea pendiente que tiene el Estado peruano de no mantener peruanos de diferentes categorías. Y la gran tarea en la que nosotros estamos es precisamente el lograr esa sensibilidad, esa solidaridad del todo el pueblo respecto de estas personas que sufrieron. Obviamente no pretendemos modificar con nuestras propuestas en un ni siquiera mediano plazo lo que son las grandes problemas estructurales del país, pero sí con la ayuda de los medios de comunicación, entrar en la sensibilidad de la gente. O sea, las audiencias públicas que se dieron y que permitieron a las víctimas el primer escalón de la reparación, y es que por primera vez su voz sea escuchada. Esas audiencias públicas lograron algo de sensibilidad, o sea, lograron que mucha gente que nunca estuvo ni siquiera enterada de lo que había pasado, caramba, tome conciencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un repotenciamiento a 1000% de eso que se logró con las audiencias públicas. General Balsa, una última cuestión. Es probable, sin duda, que las comisiones de la verdad ayuden a todo este cambio de mentalidad también en el sector castrense, pero hay que reconocer que en situaciones de vulnerabilidad y de inestabilidad política, como la que estamos viviendo hoy día en toda América Latina generalizadamente, surgen siempre voces que piden orden y que piden la intervención de las Fuerzas Armadas porque esto termina en un caos. En este caso, la amenaza al esquema neoliberal, por ejemplo, resulta siendo también ya necesidad de manos firmes y de pulso y de gobiernos fuertes. ¿Cuánto ha cambiado en realidad? ¿Cuánto podrá cambiar esta mentalidad que pide para América Latina gobiernos fuertes ante peligros, en fin, muchas veces inexistentes, pero que es la demanda y la presión social? Creo que la fortaleza de los gobiernos, yo no soy político, soy solo un militar retirado, tiene que emanar de la ley. La fuerza tiene mucha ley, hay que aplicar toda la fuerza de la ley. Percibo que todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica han aprendido la lección del pasado. ¿Qué les sucedió cuando se apartaron del cumplimiento de las leyes de la nación y aún de los reglamentos militares? Hoy las Fuerzas Armadas argentinas, y quiero abarcar de esto al resto de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica también, están subordinadas al poder civil, disciplinadas, cohesionadas, respetuosas de las instituciones de la República, de los valores esenciales de la democracia y de los derechos del hombre y del ciudadano o derechos humanos. Oiga, muchas veces son los civiles los que tocan la puerta de los cuarteles. En la Argentina hubo 6 golpes de Estado en el siglo XX. Y si hablamos de conatos o intentos de golpe de Estado, podría la cifra superar los 60 o 70 conatos. Eran civiles
con muy pocas convicciones democráticas, que usaban a los militares para llegar a un poder al cual no podían acceder mediante el voto popular. Yo me permito también decir que ese mensaje de hace una década atrás del periodo de perdón nos dio el decir el dar un pequeño paso, mirar de frente el pasado y decirle a la sociedad que estábamos dispuestos a sostener un diálogo doloroso que hasta ahora nos habíamos negado nosotros a sostenerlo. Y cuando se dice que hubo una agresión, que del otro lado estaba un terrorista, un delincuente, la vida es sagrada. Aún la vida del terrorista o la vida del criminal es sagrada y no tendríamos que haber procedido como procedimos. Creo que las Fuerzas Armadas tienen que estar no solo subordinadas, sino mandadas por el poder civil. Mandadas con eficiencia, con equilibrio, con mucha firmeza y con aprecio, que no se contrapone la firmeza con el respeto y el aprecio, pero deben estar mandadas por el poder civil. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el Perú y en la Argentina es el presidente de la nación. Y ese ciudadano, el primer ciudadano, es elegido por el pueblo. Los militares somos designados en el cargo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente ha sido muy grato para nosotros tener al general Martín Balsa y a la doctora Beatriz Albajar. Y por supuesto vamos a seguir dando plena cobertura a la Comisión de la Verdad. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa y luego... La viuda del asesinado líder sindical Pedro Wilca, Marta Flores Gutiérrez, sostuvo ayer que el crimen de su esposo fue un acto de venganza perpetrado por el gobierno fujimorista y demandó el esclarecimiento de los hechos. Flores Gutiérrez afirmó que el asesinato no fue obra de Sendero Luminoso, como lo dijo Fujimori, sino una venganza política.